Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con el tema nuevo que es la parte de termodinámica y termoquímica. Bien, esto lo saqué de un libro de secundaria como para que ustedes vean y comparen. No es lo mismo que el libro que estamos usando, pero también nos sirve, ¿sí? Vamos a mezclar un poquito de las dos partes, ¿sí? La parte de lectura del libro nuestro de temas de química general, este que les subí a ustedes en el PDF, y bueno, las otras cosas que yo quiera agregar las vamos a poner en los videos, etcétera, etcétera. Pero si quieren después se las puedo pasar, ¿sí? De este libro me interesa algunos conceptos, por ejemplo, qué es lo que estudia la termodinámica, pero también lo decía en el libro nuestro, que estudia los intercambios energéticos que acompañan los procesos físicos o químicos. O sea, termodinámica habla de estos intercambios de energía, tanto en la física como en la química, pero la parte de termoquímica entonces se refiere a todos los intercambios energéticos, pero solamente en la química. Ese sería el concepto de de termoquímica, específicamente en las reacciones químicas, ¿sí? Podemos decir también si una reacción, ¿sí? Ya que estamos hablando de reacciones, puede ser espontánea si ese proceso es factible, como dice acá, o no espontánea cuando es imposible, ¿sí? Esos son dos conceptos que vamos a ir hablando en este video, y también otros dos conceptos que vamos a hablar son las reacciones exotérmicas y endotérmicas, que seguramente ya las vieron, ¿sí? Pero vamos a recordarlas. Dice, muchas reacciones espontáneas, como la combustión de combustibles fósiles, liberan energía en forma de calor y reciben el nombre de reacciones exotérmicas, ¿sí? O cuando una reacción requiere absorber energía para producirse, decimos que es endotérmica, es decir, lo contrario, ¿sí? Entonces, una reacción es exotérmica o endotérmica, se absorbe o libera energía, ¿sí? Y algo más que hablaba este libro es sobre el principio de conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica, que también está en nuestro libro, y acá dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que lo habrán visto también en física, sí, porque es, bueno, es una ley universal. Esto está en la página 360 de nuestro libro, lo van a encontrar, si quieren pueden leerlo. Acá lo que nos dice es que el primer principio de la termodinámica puede tener varias formas de enunciarse. Por ejemplo, la primera es la que dijimos recién, que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente se transforma. Puede decirse también que la energía del universo es constante, esta es otra forma de decirla, y otra forma de enunciar la ley es cuando un sistema cerrado pasa a un estado inicial de equilibrio a un estado final de equilibrio, la diferencia entre el calor absorbido por el sistema y el trabajo realizado por el mismo es una constante. Donde Q, vamos a decir ahora, es el calor intercambiado con el ambiente, y W, que viene de work, de trabajo en inglés, simboliza el trabajo intercambiado con el ambiente. Estos dos son dos conceptos importantes, tanto calor como trabajo, que aparecen en el libro varias veces, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con eso, sino que más adelante vamos a trabajar con la entalpía, pero se relacionan, ¿sí? Se relacionan con trabajo y con calor, de la siguiente manera. El libro tiene, a ver si lo ven acá, claro. En el libro aparece, perdón, que no dije algo más que me faltaba, acá, esto me faltaba. Dice, este último enunciado implica que en un sistema aislado que no intercambia calor ni trabajo con su medio ambiente, existe una propiedad que permanece constante. Dicha propiedad, ya analizada en este capítulo, es la energía interna, que es la que yo les pedí en la tarea anterior. A partir de ahora vamos a hablar de energía interna con el símbolo de U, ¿sí? Cada vez que vean U o delta U es la variación de energía interna, ¿sí? La variación de energía interna es esto, es la diferencia de energía interna final menos inicial, o también es el trabajo, perdón, el calor menos el trabajo. Y este es el primer principio de la termodinámica, si es otra forma de enunciarlo, que es lo que vamos a ver de esta forma, cómo está enunciado a lo largo del capítulo del libro.
Entonces dice, si bien es imposible conocer los valores de energía interna inicial y energía interna final, sí es posible medir los valores de calor y trabajo intercambiados entre un sistema cerrado y el medio ambiente. Estas medidas nos permiten conocer valores de la variación de la energía interna. Entonces, para nosotros vamos a trabajar con este concepto de calor menos trabajo como la variación de energía interna, y esto sería entonces nuestro primer principio de la termodinámica. Esta convención de signos hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, se toma calor positivo cuando el calor es absorbido por el sistema, calor negativo cuando el calor es cedido por el sistema, trabajo negativo cuando el trabajo es realizado por el medio ambiente sobre el sistema, y trabajo positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema y entregado al medio ambiente, ¿sí? Voy a dejar de grabar un poquitito acá. Y ahora vamos a hacer en el pizarrón estos ejercicios que aparecen en el ejemplo 6. Antes de seguir, si esto está en la página 360, estos ejercicios los van a encontrar en la siguiente página, ¿sí? Dejo de grabar y pauso. Bien, seguimos grabando. Entonces, esto está en la página 361. Dice, el punto A dice, un sistema cerrado recibe del medio ambiente 30 kilojoules en forma de calor. O sea que calor, en este caso, es Q, son 30 kilojoules. Recuerden que la unidad de energía era el joules, en este caso, bueno, va a ser kilojoules. En forma de calor, y realiza un trabajo igual, el trabajo igual a 50 kilojoules, ¿sí? La pregunta es hallar delta U, o sea, la variación de energía interna. Bueno, esta es mi variación de energía interna por el primer principio de la termodinámica. Voy a copiar esa fórmula, delta U es igual a Q menos W, ahí está. Delta U entonces va a ser, reemplazo, donde va Q, 30 kilojoules, menos trabajo que es 50 kilojoules. Esto me da una variación de energía interna de menos 20 kilojoules, ¿ok? Y ahí terminó. ¿Sí? Ese es el primer ejemplo, sencillo. Vamos al B. Dice, otro sistema no intercambia energía en forma de calor. O sea que si no está intercambiando energía en forma de calor, el calor es cero. Este es mi dato. Pero recibe del medio ambiente 80 kilojoules en forma de trabajo. El trabajo, recién leímos, que puede ser de signo positivo o negativo. El trabajo va a ser negativo, este simbolito significa negativo, si el trabajo es realizado por el medio ambiente sobre el sistema. Como estamos en este caso, en vez de 80 kilojoules voy a poner menos 80 kilojoules, ¿sí? Por la convención de signos que leímos recién. Bueno, y ahora sí calculo delta U. Delta U, ay, me queda muy abajo. Lo voy a poner un poquito más arriba. A ver. Delta U es igual a Q menos trabajo. Delta U, se ve así, es 0 menos 80 kilojoules. Y menos por menos es más, así que esto me queda 80 kilojoules, ¿sí? De energía. ¿Está bien? Bueno, pauso y sigo grabando. Bien, y en la página 365 comenzamos a hablar de entalpía, ¿sí? ¿Qué es la entalpía? Bueno, el libro nos habla de la entalpía relacionada con la primera ley con el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Lo vamos a relacionar con esto. El libro hace un montón de cuentas para llegar a la conclusión de que nada más ni nada menos el calor es igual a la diferencia de entalpía, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que la entalpía es, lo vamos a mencionar nosotros como el calor intercambiado en un proceso que se produce a presión constante, ¿sí? Esa sería la idea. Pero bueno, el libro nos demuestra cómo llega desde el primer principio de la termodinámica hasta esta ecuación, ¿sí? Hasta que el calor me quede igual a la diferencia de entalpía. No se los voy a pedir, obviamente, cómo llega, ¿sí? Es algo que excede hasta curso, pero lo que sí vamos a hacer
son cálculos de esa entalpía, ¿está bien? Vamos a repasar rapidito qué es lo que hizo acá. Entonces, el calor era, acá lo que hizo fue lo siguiente, cambió calor para el otro lado, ¿sí? Y delta U para el lado derecho. Entonces, esto sigue siendo el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Pero despejó de la ecuación, despejó Q, y me quedó de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es Q. Pero ¿qué es lo que pasa? Otra cosa es que el trabajo depende de la presión y de la diferencia de volumen, eso está más adelante del capítulo, ¿sí? Y acá dice, analicemos cómo queda expresado el calor cuando se realiza un proceso a volumen constante. Es decir, si el volumen es constante, o sea, si esta diferencia de volumen es constante, el trabajo es cero. Si el trabajo es cero, este término se me va y me queda Q igual a delta U. ¿Se ve? Por lo tanto, la variación de energía interna en un sistema es el que se produce, en el que se produce un proceso a volumen constante y es igual al calor intercambiado entre el sistema y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, solamente esto es válido cuando el volumen es constante, ¿está bien? Y después dice, sin embargo, hay muchos procesos o reacciones que se producen a presión constante, especialmente a presión atmosférica. Para estos procesos no tiene sentido el cálculo este. Estos procesos se producen con variación de volumen, entonces el término W o trabajo no se puede eliminar y por ello surge la necesidad de definir una nueva función de estado llamada entalpía, simbolizada con la letra H, ¿sí? Que luego relacionaremos con el calor intercambiado a presión constante. Entonces hace una serie de cálculos para llegar justamente a esto, ¿sí? No se los voy a pedir obviamente. La entalpía entonces es... Dice, esta ecuación nos dice que el calor intercambiado en un proceso que se produce a presión constante es igual a la diferencia de entalpía entre el estado final e inicial, ¿sí? La entalpía, algo importante, es que no depende del camino recorrido cuando nosotros hagamos reacciones químicas. Ya lo vamos a ver ahora. Esto lo saqué del otro libro, del libro de secundario, porque tiene más colores y está un poco más resumido y se entiende un poco más. Dice, resulta que delta H es igual a Q, es decir, que la variación de entalpía que se produce es igual al calor intercambiado durante el proceso, siempre a presión constante, ¿sí? Dado que en general las reacciones químicas ocurren a presión constante, trabajar con entalpía es más efectivo que utilizar la energía interna, ¿sí? Entonces, en las reacciones nosotros vamos a trabajar en vez de con energía interna, con entalpía. ¿Cómo se calcula esta variación de entalpía? Como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Por qué? Porque los productos serían el estado final y los reactivos serían el estado inicial. Siempre este delta es una diferencia entre los estados final e inicial. Final serían los productos e inicial serían los reactivos en una ecuación química, ¿sí? También vamos a decir que delta H es positivo, esto es una convención de signos, si el proceso es endotérmico, y delta H va a ser negativo si el proceso es exotérmico, eso es importante, ¿sí? En el momento que hagamos los ejercicios. Y vamos a llamar, cada vez que ustedes vean un cerito acá, delta H cerito, es la entalpía estándar de formación de un compuesto. ¿Sí? La entalpía estándar de formación de un compuesto se define como el cambio de calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de las sustancias simples en sus estados estándar. Estado estándar significa que la presión se encuentra a una atmósfera y la temperatura a 25 grados centígrados, ¿sí? En el caso de entalpía estándar de formación de cualquier sustancia simple, se establece por conversión que es igual a cero. Eso también es importante, pero lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios, ¿sí? Bien. Otra cosa que saqué de este libro de secundario para que ustedes vean es la ley de Lavoisier-Laplace y la ley de Hess. La ley de Lavoisier-Laplace establece que el calor absorbido o liberado a lo largo de un proceso es igual al calor liberado o absorbido cuando se lleva a cabo el proceso en sentido inverso. Por ejemplo, el agua en estado líquido, cuando pasa a agua a estado gaseoso, su entalpía, esto se saca de tablas, es 470 kilojoules. Y es un sistema endotérmico, ¿sí? Que absorbe energía. En cambio, al revés,
el agua en estado gaseoso cuando pasa a agua en estado líquido es un sistema exotérmico y libera la misma cantidad de calor que se absorbe, que es 40,70 joules, kilojoules, pero lo vamos a poner de signo negativo. Entonces, si damos vuelta, esto quiere decir que si damos vuelta a una ecuación química, sus entalpías cambian de signo, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta en el momento que hagamos las cuentas. Esa es la ley de Lavoisier-Laplace. Y por otro lado tenemos la ley de Hess, que a partir de ahora vamos a hacer ejercicios, a partir de la siguiente clase. La ley de Hess establece que el calor intercambiado al producirse en una reacción química es el mismo independientemente de si la transformación se lleva a cabo en una o varias etapas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el delta H de la reacción va a ser al delta H final, ¿sí? A la entalpía final, es decir, de los productos, menos la entalpía inicial, es decir, de los reactivos, y multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? O sea que cuando nosotros trabajemos con ecuaciones químicas, las ecuaciones deben estar balanceadas, ¿sí? Este símbolo delta n y delta m son los coeficientes estequiométricos, que son los numeritos que poníamos adelante de cada molécula para balancear la ecuación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso la clase pasada? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos los reactivos y acá tenemos los productos. Este sería mi delta H de la reacción. Supongamos que de los reactivos pasamos a un intermediario 1, luego a un intermediario 2, y luego a un intermediario 3, y luego pasamos al producto, que no vamos directamente de reactivos a productos. Hicimos varias cosas. Bueno, ¿qué va a ser mi delta H de la reacción, que es este de acá? Va a ser igual a la suma de delta H1 más delta H2 más delta H3. Eso es lo que me dice. Sí, básicamente. Otra forma de expresarlo es lo mismo, si estos son los productos y estos son los reactivos, mi delta H1 va a ser igual a la suma de delta H2 con los productos intermedios y delta H3, ¿sí? Es lo mismo, ¿está bien? Bien, la tarea para el siguiente lunes, que es el 7 del 8, es más bien teórico. Vamos a leer estas páginas de nuestro libro, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que vimos recién, y sin mirar los cálculos, bueno, si quieren los pueden chusmear, pero si no, todo lo que sea cálculos lo vamos a ver en la clase de Zoom, que es un poquito más difícil esa parte, ¿sí? Se les pide solamente en esta red conceptual, solamente conceptos importantes, nada más, los que mencionamos más que nada, ¿está bien? Entonces, solamente eso, los despido, hasta la próxima, y recuerden comentar en el Classroom si algo no se entendió. Nos vemos.